Durante 23 años celebré más de 8.000 misas, bautismos, matrimonios, primeras comuniones, funerales. Para mí, la liturgia era rutina, protocolo, tradición bien ejecutada. Yo era un sacerdote técnico, competente, frío, hasta el día en que celebré una misa de séptimo día por un muchacho de 15 años, y algo ocurrió en el altar que destruyó todo lo que yo creía saber sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Si te dijera que durante la consagración sentí una presencia física a mi lado tan fuerte que mis rodillas casi cedieron, que el pan y el vino parecían palpitar en mis manos, que escuché clara como una campana, una voz que no era mía diciendo: «Él está aquí, y tú también necesitas estar. ¿Me creerías? Yo no lo creí». En ese momento pensé que estaba teniendo un colapso espiritual. Pero lo que sucedió después, en los días, semanas y meses siguientes, me hizo comprender que Dios usa incluso a sacerdotes muertos por dentro para mostrar que Él sigue vivo. Mi nombre es Padre Antonio Fontana. Tengo 58 años. Soy sacerdote de la Arquidiócesis de Milán desde 1983. Y lo que voy a contarte ahora no es teología, no es un sermón, es una confesión. La confesión de un sacerdote que celebraba la misa en automático hasta que un adolescente muerto lo obligó a despertar. Milán, Italia. 19 de octubre de 2006, séptimo día de la muerte de Carlo Acutis. Yo no tenía idea de que aquella misa de jueves por la noche, en una iglesia completamente llena, sería el inicio de una conversión que duraría el resto de mi vida. Nací en Milán en 1958, en una familia católica tradicional. Padre contador, madre profesora de lengua italiana, 3 hermanos. Yo era el del medio. Fui monaguillo a los 7 años, entré al seminario a los 16 y fui ordenado sacerdote a los 25. ¿Vocación genuina? Yo creía que sí. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que era más tradición que encuentro. Entré al seminario porque mi abuela rezaba para que uno de los nietos fuera sacerdote, porque yo era tímido, no me veía casado, me gustaba estudiar, leer, el silencio, y el seminario ofrecía todo eso. Estudié teología, filosofía, liturgia, derecho canónico, saqué buenas notas, fui ordenado, fui enviado a una parroquia en la zona este de Milán y comencé a trabajar como un funcionario. Me despertaba a las 6, rezaba el breviario, tomaba café, celebraba la misa de las 7. Después, visitas a enfermos, reuniones parroquiales, catequesis, confesiones, matrimonios, bautismos, almuerzo, descanso, breviario de la tarde, misa de la noche, cena, televisión, dormir, repetir. Yo era eficiente, puntual, respetado, pero por dentro, vacío. Celebraba la Eucaristía todos los días, elevaba la hostia, pronunciaba las palabras de la consagración: «Esto es mi cuerpo, este es mi sangre». Pero, sinceramente, no sentía nada. Era automático, como firmar un documento, como apretar un botón. Creía intelectualmente que era el cuerpo de Cristo, pero sentir algo, encontrarme con Jesús allí, nunca. Miraba la hostia y veía pan, miraba el cáliz y veía vino. Sabía lo que decía la doctrina, pero mi corazón estaba sordo y pensaba que la fe era eso, doctrina, no experiencia. Sin saberlo, yo era un sacerdote muerto, cumpliendo ritos sagrados con el alma desconectada. Hay sacerdotes que celebran la misa, y hay sacerdotes que fingen celebrarla mientras están en otro lugar. Los años pasaron: 1983, 1990, 2000, 2005, más de 20 años de sacerdocio, miles de misas, miles de homilías, miles de absoluciones. Yo era conocido como el Padre Antonio, el serio. No era duro, no era distante en exceso, pero tampoco era cercano. Trataba a las personas con educación eclesiástica. Sonreía poco, abría el corazón nunca.
Mi vida espiritual era protocolo. Rezaba porque tenía que rezar, me confesaba porque tenía que confesarme, celebraba porque era mi función. Dios era una idea lejana, algo que defendía teológicamente pero que no me tocaba, hasta que, en octubre de 2006, una madre destrozada por el dolor me pidió algo simple. Padre, ¿podría celebrar la misa de séptimo día de mi hijo? Y yo, como siempre, respondí, claro, señora, yo me encargo. No imaginaba que esa misa me iba a quebrar. Yo respiraba liturgia. Pero por dentro ya estaba muerto desde hacía mucho tiempo. Y fue exactamente en esa vida automática, en ese vacío disfrazado de competencia, que Carlo Acutis entró por la puerta de mi sacristía. Y nunca más salió. Jueves 19 de octubre de 2006. Final de la tarde, cielo gris, Milán fría, húmeda, ruidosa. Yo estaba en la sacristía de la iglesia de Santa María Segreta, preparándome para la misa de las 19 horas. Misa de séptimo día. Para mí, era solo otra más en el calendario. Ya había celebrado decenas. Siempre el mismo esquema, familia en duelo en las primeras filas, flores blancas alrededor del altar, foto del difunto en una mesa lateral, homilía breve, consoladora, genérica, comunión, despedida, abrazos, protocolo. Pero cuando la sacristana, doña Gabriela, entró con la foto del fallecido para colocarla junto al altar, yo miré y me quedé paralizado. Era un muchacho, rostro joven, cabello oscuro, sonrisa amplia, ojos brillantes, 15 años. Doña Gabriela colocó la foto, acomodó las flores y dijo, «Qué tristeza, padre, tan joven. Leucemia, sufrió mucho al final». Asentí en silencio. Tomé la foto, la miré de cerca. Había algo distinto en ese rostro. No era tristeza, no era dolor, era alegría. Como si supiera algo que nadie más sabía. ¿Cómo se llamaba?, pregunté. Carlo Acutis. Volví a colocar la foto. ¿Vendrá mucha gente? Sí. La madre dijo que vendrá mucha gente. Amigos del colegio, de la parroquia. Era muy querido. Asentí. Me puse el alba, la estola morada, la casulla. Respiré hondo. Me miré en el espejo de la sacristía. El mismo sacerdote de siempre, cansado, vacío, y salí hacia el altar. Cuando entré en la iglesia, me quedé paralizado otra vez. Estaba llena, no llena, abarrotada, gente de pie al fondo en los pasillos, jóvenes, muchos jóvenes, adolescentes, niños, familias enteras, todos con rostros serios, muchos llorando. Subí al altar, hice la reverencia. Besé el altar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la misa comenzó. Normalmente, en misas de séptimo día, la gente se distrae. Mira el celular, susurra, se va antes del final. Pero esa noche, silencio absoluto. Todos miraban al altar como si esperaran algo. Leí la primera lectura, el Salmo. La segunda lectura. Todo normal, hasta que llegó el Evangelio. Abrí el leccionario. Juan 6, 51, 58. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Leí como siempre, voz clara, tono litúrgico, profesional. Pero cuando cerré el libro, sentí algo extraño, una presencia, como si alguien hubiera entrado en la iglesia, pero nadie había entrado. Todos ya estaban allí. Miré al pueblo, miré el sagrario, miré la foto de Carlo en la mesa lateral, y él sonreía. Hay fotos que son papel, y hay fotos que te miran de vuelta. Me senté para la homilía, respiré hondo, miré a la madre de Carlo, Antonia, sentada en la primera fila, llorando en silencio. Y comencé, hermanos y hermanas, celebramos hoy el séptimo día de la partida de Carlo Acutis, un muchacho de apenas 15 años, una vida corta, pero estoy seguro, una vida plena.
frase hecha, genérica. Iba a seguir en automático, pero no pude, porque de repente sentí una presión en el pecho, como si alguien apoyara la mano sobre mi esternón y empujara. Me detuve, miré a la gente, miré la foto de Carlo. Y entonces, por primera vez en 23 años de sacerdocio, dejé el papel de la homilía y hablé desde el corazón. No sé quién fue Carlo, no lo conocí, pero algo me dice que él no murió. Algo me dice que está aquí. Cuando dije eso, yo mismo me asusté. ¿De dónde salió eso? No estaba escrito, no estaba preparado. Fue como si otra voz hablara a través de mí. Miré a la gente, todos en silencio. Y continué, sin saber exactamente qué decía. Irmãos, la Iglesia nos enseña que la muerte no es el final, es un paso. Carlo no está en un ataúd, Carlo está vivo, más vivo que nosotros, porque está con Jesús, y Jesús es la vida. Me detuve, respiré, me senté y miré al sagrario, y allí, en ese instante, sentí algo por primera vez en mi vida. Jesús estaba allí, no como doctrina, no como símbolo, como presencia real, casi palpable. Mi corazón se aceleró, las manos me sudaban, intenté disimular, pero por dentro estaba entrando en pánico. La misa continuó, ofertorio, plegaria eucarística, y llegó el momento de la consagración. Tomé el pan, lo elevé. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Pero cuando miré la hostia, era distinta. No físicamente, no fue un milagro visible, pero yo lo sentía. Era como si pesara más de lo normal, como si estuviera viva, palpitante, presente. Temblé, casi se me cayó. La apoyé en el altar con un cuidado extremo, como si estuviera sosteniendo algo demasiado sagrado para mis manos. Tomé el cáliz, lo elevé. Tomad y bebed todos de él. Y cuando pronuncié la palabra sangre, sentí una ola de calor subiendo por el brazo, el pecho, la garganta, como si alguien me abrazara por detrás, fuerte, cálido, real. Cerré los ojos, temblando, y escuché, no con los oídos, sino con el alma. Él está aquí, y tú también necesitas estar. Abrí los ojos, sobresaltado. Miré alrededor. Nadie había hablado, pero la voz había sido clara, inconfundible. Hay momentos en que Dios habla y hay momentos en que grita dentro de ti. Terminé la consagración. Me arrodillé, hice la genuflexión, pero mis rodillas estaban débiles. Casi cedí. Me incorporé apoyándome en el altar para no caer. Respiré hondo. Miré al pueblo. Nadie había notado nada, pero yo lo sabía. Algo había sucedido, algo que no podía explicar. Yo ya no estaba solo en el altar, alguien estaba conmigo. Continué la misa. Padre nuestro, saludo de la paz, Cordero de Dios. Y entonces llegó el momento de la comunión. Tomé la hostia, la partí, sostuve el fragmento elevado en mi mano y dije: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y cuando miré la hostia por primera vez en 23 años, creí, no intelectualmente, no por doctrina. La sentí. Eso era Jesús, de verdad, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Allí, en mi mano, la llevé a la boca, cerré los ojos y lloré. Allí, en medio de la misa, delante de casi 300 personas, me derrumbé. No fue un llanto escandaloso, fue silencioso, lágrimas cayendo despacio, pero intenso, porque por primera vez no estaba comulgando por obligación, estaba encontrándome con alguien. Distribuí la comunión al pueblo, y cada persona que se acercaba la miraba a los ojos, de verdad la miraba, como si fuera la primera vez que veía a esas personas. Colocaba la hostia en la mano o en la lengua y susurraba, el cuerpo de Cristo, pero ahora sabía lo que estaba diciendo. No era una frase memorizada, era entrega. Cuando terminé, regresé al altar.
Purifiqué los vasos sagrados. Hice la oración final. Di la bendición. Pueden ir en paz y que el Señor los acompañe. Demos gracias a Dios. La misa terminó. La gente comenzó a salir. Bajé del altar y me acerqué a la familia de Carlo. Antonia, su madre, me abrazó llorando. Gracias, padre, gracias por la homilía. Usted habló como si conociera a mi hijo. No supe qué decir, solo tomé sus manos. Él está con Dios, señora, estoy seguro. Ella asintió, aún llorando, y se fue. Volví a la sacristía, me quité la casulla, la estola, el alba, me senté solo en la silla y me derrumbé otra vez. Lloré durante 20 minutos, sin parar. No sabía por qué lloraba, no entendía exactamente qué había pasado en ese altar. Solo sabía que algo se había roto dentro de mí, algo que llevaba décadas cerrado. Doña Gabriela golpeó la puerta. «Padre Antonio, ¿está bien?» Me limpié el rostro rápidamente. «Estoy bien, Gabriela. Solo un momento, ya salgo». Ella dudó. «¿Está seguro? Usted parece diferente». La miré. «Estoy bien, gracias». Se fue. Yo me quedé allí, solo, mirando el crucifijo colgado en la pared de la sacristía, y susurré. «¿Qué fue esto, Señor? ¿Qué hiciste conmigo?» No hubo una respuesta audible. Pero sentí algo claro como el agua. Paz. Una paz que nunca había sentido en mi vida. Como si, por primera vez, estuviera en el lugar correcto, haciendo lo correcto, por los motivos correctos. Salí de la sacristía. Apagué las luces de la iglesia. Cerré la puerta y regresé a casa caminando como siempre, 15 minutos de camino. Pero esa noche no escuchaba el ruido de la ciudad. No veía los autos, las personas, las luces. Solo pensaba, ¿qué me pasó? Llegué a casa. Un pequeño departamento de 2 habitaciones, cerca de la parroquia. Cocina sencilla, sala con un sofá viejo, dormitorio con cama individual, un crucifijo en la pared, una estantería llena de libros de teología, nada personal, nada de fotos, nada que dijera alguien vive aquí. Era más un depósito que un hogar. Me senté en el sofá, encendí la lámpara, tomé el breviario, intenté rezar completas, como todas las noches. No pude. Las palabras no salían. Solo miraba el libro, en blanco, perdido. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo, me arrodillé allí mismo en medio de la sala frente al crucifijo y recé de verdad, por primera vez en décadas. No una oración memorizada, no un protocolo. Solo dije, Jesús, no sé qué pasó hoy, pero siento que fuiste tú, siento que me tocaste, y yo quiero más. No quiero volver a ser el sacerdote muerto que era. Ayúdame, por favor. Me quedé arrodillado casi una hora, en silencio, solo sintiendo paz, calor, presencia. Como si Jesús estuviera sentado a mi lado, en silencio, simplemente acompañándome. Me levanté, fui al dormitorio, me acosté, no pude dormir. Daba vueltas en la cama recordando cada detalle de la misa. El rostro de Carlo en la foto, la voz que escuché, el peso de la hostia, el calor en el pecho, las lágrimas durante la comunión. Todo volvía como si estuviera pasando otra vez. Y entonces, a las 3 de la madrugada, me levanté. Fui a la estantería y tomé una caja de cartón llena de notas antiguas. Busqué hasta encontrarlo. Un cuaderno viejo, de tapa negra, que usaba en mis primeros años de sacerdocio. Lo abrí y leí la primera página, escrita con mi letra de 1983, joven, entusiasta, llena de esperanza. Hoy fui ordenado sacerdote, hoy Jesús me llamó para ser suyo, y prometo, lo serviré con todo lo que tengo, lo amaré por encima de todo, y haré que las personas lo encuentren a través de mí. Cerré el cuaderno, y lloré otra vez, porque lo había olvidado.
Había olvidado por completo a ese joven de 25 años que juró amar a Jesús por encima de todo. Me había convertido en un funcionario de la iglesia, un burócrata de la fe, un sacerdote sin Dios. Y Carlo, de algún modo, me hizo recordar. En los días siguientes no podía dejar de pensar en él. Volvía a la iglesia, miraba el altar donde había celebrado esa misa y sentía otra vez esa presencia, ese calor. Era como si Carlo hubiera dejado algo allí. Una huella, un eco. Comencé a preguntar sobre él. Hablé con personas de la parroquia que lo conocían y lo que escuché me sacudió aún más. Carlo iba a misa todos los días, padre, todos los días, sin falta. Antes de la escuela, a las 6:45. Amaba la Eucaristía, padre. Pasaba horas en adoración. Decía que Jesús estaba allí de verdad, esperándolo. Creó un sitio web sobre milagros eucarísticos, padre. Catalogó más de 130 casos. Quería que el mundo entero supiera que la Eucaristía es Jesús. Cada testimonio era como una puñalada, porque entendí algo doloroso. Ese muchacho de 15 años tenía más fe, más amor, más convicción que yo, con 48 años y 23 de sacerdocio. Yo celebraba la Eucaristía todos los días, pero Carlo la adoraba. Yo distribuía la comunión mecánicamente. Carlo la recibía como lo más precioso del universo, y él tenía razón, y yo estaba equivocado. Una semana después de la misa de séptimo día, volví a la sacristía tras la misa de la mañana, y allí, sobre la mesa, había un sobre, sin remitente, sin destinatario. Solo decía, para el padre Antonio. Lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano y una foto. La foto era de Carlo, sonriendo, sosteniendo una hostia consagrada durante una adoración. La carta decía, Padre, mi nombre es Luca. Yo era el mejor amigo de Carlo. Estuve en la misa de séptimo día y quería agradecerle. Porque usted dijo exactamente lo que Carlo diría. No he muerto, solo cambié de lugar. Él nos decía eso siempre. No tenía miedo de morir. Decía que morir era ganar, porque iba a encontrarse con Jesús cara a cara. Y creo que usted lo sintió ese día. Creo que Carlo estaba allí, en el altar con usted. No sé explicarlo, pero lo sentí. Y muchos lo sintieron también. Gracias por dejar que él hablara a través de usted. Carlo sigue evangelizando, incluso después de muerto, y usted fue su instrumento. Que Jesús lo bendiga, Padre. Sostuve la carta temblando. Luego miré la foto de Carlo, sonriendo con la hostia en las manos, y susurré, tú lo sabías, ¿verdad? Sabías que ibas a morir, sabías que irías al cielo, sabías que tu misión no iba a terminar, y me usaste, me despertaste, me obligaste a sentir lo que debería haber sentido hace 23 años. Me senté y recé, Carlo, si me estás escuchando, gracias. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por mostrarme lo que estaba perdiendo. Intercede por mí. Enséñame a amar a Jesús como tú lo amabas. Enséñame a celebrar la Eucaristía como tú la adorabas. Enséñame a vivir como tú viviste, intensamente, sin desperdiciar la vida, sin miedo. Y en ese momento, por segunda vez desde la misa, sentí esa voz interior, clara y firme. Me ayudarás a mostrarle al mundo que yo todavía estoy aquí. Darás testimonio, contarás lo que sucedió, porque hay muchos sacerdotes como tú, muertos por dentro, celebrando sin sentir. Y quiero despertarlos a través de ti. Abrí los ojos, asustado. Señor, no sé hacer eso. Soy un sacerdote técnico, frío, sin carisma. ¿Quién va a escucharme? La respuesta fue inmediata. No necesito carisma, necesito verdad. Cuenta lo que pasó, solo eso. Yo me encargo del resto. Hay llamados a los que uno se resiste y hay llamados que no se pueden ignorar. En los meses siguientes cambié, no de la noche a la mañana,
no fue una conversión espectacular. Fue una transformación silenciosa, diaria, dolorosa. Volví a rezar de verdad, no breviarios mecánicos, sino oración del corazón. Volví a confesarme con sinceridad, no listas memorizadas, sino examen de conciencia profundo. Comencé a celebrar la misa de otra manera, más despacio, más atento, más presente. Cada palabra de la consagración la decía como si fuera la primera vez. Cada hostia que elevaba la miraba como si fuera Jesús mismo, porque lo era. La gente comenzó a notarlo. Padre Antonio, está distinto. Padre, la misa de hoy fue profunda. Padre, ¿usted lloró durante la consagración? No sabía qué responder. Solo sonreía, tímido, y decía, estoy aprendiendo a celebrar de nuevo. Volví a visitar a los enfermos con más frecuencia. Antes iba por obligación. Ahora iba porque quería ver a Jesús en ellos. Tomaba las manos, rezaba despacio, miraba a los ojos. Y entendí algo que había olvidado. Cada persona tiene una historia, un dolor, una esperanza, y yo había pasado años tratando todo eso como protocolo. Comencé a ir a la adoración al Santísimo, algo que nunca hacía. Me parecía una pérdida de tiempo. Pero después de aquella misa de séptimo día, lo necesitaba. Cada jueves por la noche, después de la misa de las 7, me quedaba allí, solo, arrodillado ante el Santísimo, 1 o 2 horas, solo mirando, solo sintiendo, solo agradeciendo. A veces lloraba, a veces reía solo, con una alegría inexplicable. A veces simplemente permanecía en silencio, sabiendo que Él estaba allí, y que eso era suficiente. Y siempre, antes de irme, miraba el sagrario y susurraba, «Gracias, Carlo. Gracias por mostrarme dónde estaba Jesús todo este tiempo». En 2007, un año después de la muerte de Carlo, Antonia, su madre, me buscó. Golpeó la puerta de la sacristía después de la misa de la mañana. «Padre Antonio, ¿puedo hablar con usted?» «Claro, señora Antonia. Pase, por favor». Ella entró, se sentó y dijo emocionada, «Padre, vine a agradecerle nuevamente por la misa de séptimo día de Carlo. Ese día fue muy importante para mí. Usted dijo cosas que solo alguien que conocía a mi hijo podría haber dicho, pero usted no lo conocía, ¿verdad?» Negué con la cabeza. «No, señora. Nunca había oído hablar de él antes de esa misa». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. «Entonces fue él. Fue Carlo. Él habló a través de usted, padre. Estoy segura. No supe qué decir, solo asentí en silencio». Ella continuó, «Padre, quería contarle algo. La iglesia ha abierto una investigación sobre la vida de mi hijo. Están entrevistando personas, recopilando testimonios, examinando sus escritos. Existe la posibilidad de un proceso de beatificación en el futuro. Y yo quería saber si usted aceptaría dar su testimonio sobre lo que sintió en aquella misa». Me quedé paralizado. «Mi testimonio, pero yo no sé si eso es relevante, señora. Yo solo soy un sacerdote que celebró una misa». Ella tomó mi mano. «Padre, usted no fue solo un sacerdote. Usted fue instrumento. Y lo que usted sintió, mucha gente también lo sintió. Hay personas que salieron de esa iglesia distintas, personas que volvieron a la fe, que volvieron a comulgar, que volvieron a creer, por causa de esa misa, por causa de lo que usted dejó que Dios hiciera a través de usted». Respiré hondo. «Si la iglesia me llama, iré. Contaré exactamente lo que pasó, aunque parezca una locura». Ella sonrió. «No es locura, padre, es santidad. Y el mundo necesita saber que santo no es una leyenda antigua. Santo es posible hoy. Mi hijo lo demostró». Se fue. Y yo me quedé allí, solo, procesándolo todo. Yo iba a dar testimonio en un proceso de beatificación,
Yo, que hasta hacía un año era un sacerdote muerto por dentro. Yo, que celebraba la Eucaristía sin sentir nada. Y ahora Dios quería que yo testificara sobre milagro, presencia, transformación, pero sabía que debía hacerlo, porque no se trataba de mí, se trataba de Carlo, se trataba de Jesús, de mostrarle al mundo que Dios sigue actuando, sigue transformando, sigue despertando a los muertos. En 2013, 7 años después de aquella misa, fui llamado a declarar ante el Tribunal Eclesiástico de Milán en el proceso de beatificación de Carlo Acutis, siervo de Dios. Entré en una sala fría, formal. 3 sacerdotes y un obispo. Me senté, juré decir la verdad y conté todo, desde el momento en que vi su foto en la sacristía, la voz que escuché durante la consagración, el calor que sentí, las lágrimas en la comunión, la carta de Luca y la transformación que viví en los años siguientes. Me escucharon en silencio. Al final, el obispo preguntó: «Padre Antonio, ¿está usted absolutamente seguro de que lo que sintió no fue solo emoción, cansancio o sugestión?» Lo miré a los ojos. Excelencia, he celebrado más de 8.000 misas en mi vida. Sé perfectamente la diferencia entre emoción y presencia. Lo que sentí aquel día no fue emoción, fue encuentro, real, físico, innegable. Por primera vez en 23 años de sacerdocio, me encontré con Jesús en la Eucaristía, no como doctrina, sino como persona, y eso cambió mi vida entera. Él asintió. Gracias, Padre. Su testimonio será registrado y analizado. Salí de esa sala temblando, no de miedo, de gratitud, porque sabía una cosa: Dios me había usado, me había quebrado, me había reconstruido, para que yo pudiera decir con autoridad de quien lo vivió: Carlo Acutis era santo, y sigue transformando vidas, incluso después de muerto. Los años pasaron. 2015, 2017, 2019. Yo seguí celebrando, visitando, rezando, adorando, pero ahora todo era distinto. Ya no era el sacerdote técnico, frío y vacío. Era un sacerdote enamorado de Jesús. Seguía siendo serio, reservado, pero vivo, vivo de verdad. En enero de 2019, recibí una llamada de Antonia. Estaba llorando, pero no de tristeza, de alegría. «Padre Antonio, mañana van a exhumar el cuerpo de Carlo en Asís, y quería invitarlo a que venga, para ver, para ser testigo». Acepté. Al día siguiente tomé el tren a Asís. Llegué por la mañana y fui directo al cementerio de Ternengo. Había poca gente: familia, miembros de la comisión del proceso, médicos, forenses, sacerdotes. Abrieron la tumba, sacaron el ataúd, lo abrieron, y yo vi el cuerpo de Carlo, 13 años después de su muerte, y estaba intacto. No totalmente incorrupto como algunos santos antiguos, pero las estructuras óseas estaban perfectas, sin la descomposición esperada, sin signos de embalsamamiento. Los médicos tomaban fotos, hacían exámenes, recogían muestras, y todos, absolutamente todos, estaban en silencio, impactados. Uno de los forenses, italiano, agnóstico declarado, susurró: «Esto no es normal, no es posible». 13 años bajo tierra, sin tratamiento químico, y el cuerpo así. Yo me quedé allí mirando el cuerpo de Carlo y pensé: él está en el cielo, pero dejó su cuerpo aquí como signo, como prueba, como testimonio de que Dios es real, de que la santidad es posible, de que la muerte no venció. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo, me arrodillé allí mismo, en el cementerio, delante de todos, y recé: «Carlo, gracias, gracias por despertarme, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por mostrarme que Jesús no es una idea, es presencia. Intercede por mí, hermano. Intercede por todos los sacerdotes que están muertos por dentro, como yo estaba. Despiértanos,
Otra vez, el cuerpo fue trasladado a Asís, al santuario de la expoliación, y el 10 de octubre de 2020, Carlo fue beatificado. Yo lo vi por televisión desde mi casa, llorando como un niño, porque sabía algo muy claro. Ese muchacho que nunca conocí en vida me transformó más que cualquier curso de teología, que cualquier retiro espiritual, que cualquier libro de espiritualidad. Él me enseñó que la santidad no es teoría, es vida. Es amor concreto a Jesús Eucaristía, es hacer de cada día una ofrenda, es no desperdiciar el tiempo en tonterías, es vivir intensamente, sabiendo que la vida puede ser corta. En 2021, un año después de la beatificación, volví a Asís, solo, sin avisar a nadie. Entré al santuario, me arrodillé frente al relicario donde estaba el cuerpo de Carlo y me quedé allí 3 horas, rezando, llorando, agradeciendo, y al final dije: Carlo, ya no soy el mismo sacerdote de 2006, ya no celebro en automático, ya no trato la Eucaristía como protocolo. Gracias a ti, gracias a Dios, a través de ti, entendí por fin qué significa ser sacerdote. No es función, es amor, amor a Jesús, amor al pueblo, amor a la Eucaristía. Y te prometo, viviré el resto de mi sacerdocio así, con pasión, con presencia, con fe. No volveré a desperdiciar mi vida. Y cuando salí del santuario, sentí por tercera vez en mi vida esa voz interior: gracias por dejar que yo te transformara. Ahora ve y transforma a otros. Hay santos que son flores de invernadero y hay santos que son semillas plantadas en el concreto, que rompen el suelo y brotan donde nadie lo esperaba. Hermano, hermana, si estás escuchando esto ahora, no creo que sea casualidad. Tal vez seas como yo era, religioso por tradición, pero muerto por dentro. Tal vez vas a misa todos los domingos, pero no sientes nada. Tal vez comulgas por costumbre, pero sin encontrarte con nadie. Tal vez miras la hostia y ves solo pan. Miras el altar y ves solo ritual. Miras la iglesia y ves solo institución. Yo era así. Durante 23 años fui así. Era sacerdote, pero estaba muerto. Celebraba la Eucaristía, pero no encontraba a Jesús. Y Dios, en su infinita misericordia, usó a un muchacho de 15 años para despertarme. Un muchacho que murió de leucemia, pero que amaba la Eucaristía más que cualquier cosa en este mundo. Un muchacho que iba a misa todos los días, antes de la escuela, solo para encontrarse con Jesús. Un muchacho que pasaba horas en adoración, porque sabía con certeza absoluta que Jesús estaba allí, esperándolo. Yo miré, yo sentí, yo creí. Y mi vida nunca más fue la misma. Hoy, 18 años después de aquella misa, puedo decirlo sin miedo: Jesús está en la Eucaristía, no simbólicamente, no solo espiritualmente. Está allí, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Real, presente, vivo, esperándote a ti. Carlo decía: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Hoy entiendo perfectamente lo que quiso decir. Porque cuando encuentras a Jesús en la Eucaristía, encuentras el cielo aquí. Encuentras paz, alegría, sentido, amor. Cosas que el mundo no da, no puede dar y nunca dará. Y si tú eres sacerdote, diácono, seminarista, ministro, catequista o cualquier persona que sirve en la iglesia, te lo digo con la autoridad de quien lo vivió: no caigas en la trampa del automático. No conviertas la liturgia en protocolo. No distribuyas la Eucaristía como si fuera pan común. No celebres como si fuera teatro, una actuación, una obligación. Y si perdiste eso, como yo lo perdí, vuelve. Pide perdón, pide ayuda, pide gracia. Y Dios restaurará como me restauró a mí. Celebré mi primera misa después de la beatificación de Carlo en octubre de 2020. Una misa de acción de gracias en mi parroquia. Y antes de comenzar,
Miré al pueblo y dije: hermanos, hoy celebro esta misa no como el padre Antonio el técnico, sino como el padre Antonio, el convertido por un muchacho que me mostró dónde estaba Jesús todo el tiempo, en la Eucaristía. Y prometo, por el resto de mi vida, celebraré cada misa como si fuera la última, porque un día lo será. Y no quiero morir sin haber amado a Jesús Eucaristía con todo lo que tengo. Desde ese día, cada misa que celebro, miro al sagrario antes de empezar y susurro: Carlo, gracias, ahora ayúdame a hacerlo bien. No es tarde, nunca es tarde. Mientras estés vivo, Dios puede transformarte. ¿Cómo me transformó a mí? Suscríbete al canal para seguir conmigo en estas historias de fe. No por vanidad, sino porque eso ayuda a que este mensaje llegue más lejos. Y deja tu testimonio en los comentarios. Escribe qué promesa vas a cumplir hoy. Escribe el nombre de alguien por quien quieres que ore. Yo leo todo, yo rezo por ti. Y si puedes, ayúdanos a que este mensaje llegue aún más lejos con un muchas gracias. Te hablo hoy desde Milán, 18 años después de aquella misa de séptimo día, con el eco de ese día aún vivo dentro de mí, con ese calor, con esa presencia, con esa voz. Y sé algo con certeza, esto no fue solo para mí, fue para ti también, para que sepas que Dios es real, que Él actúa, que Él transforma, que Él no se rinde. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros, especialmente por los sacerdotes que están muertos por dentro, por los que celebran sin sentir, por los que distribuyen la Eucaristía sin encontrarse con Jesús. Despiértanos, Carlo, otra vez, como me despertaste a mí. Que Dios te bendiga y te transforme en luz donde estés. Y que nunca vuelvas a mirar la Eucaristía de la misma manera, porque Jesús está allí, de verdad, esperándote, como me esperó a mí durante 23 años. Y cuando por fin lo miré de verdad, me transformó, y Él también te transformará a ti. Amén.